Vamos a comenzar músculo liso. Hemos avanzado. Esperemos terminar músculo liso en 2 clases. Esta y el día lunes. Terminamos. Y luego vamos a empezar gastro. Gastro es una belleza. Yo quiero que entiendan una cosa. He estado revisando porque todo el tiempo voy actualizando las diapositivas. Y miren qué cosa más interesante. Estaban descubriendo muchas cosas nuevas que no está en el Gaiton precisamente. Seguramente va a entrar a la próxima edición, pero yo estoy incluyéndola aquí para que ustedes ya vayan dándose cuenta y sea, aunque es una fisiología light, realmente les va a servir mucho, porque para traerles a ustedes, o sea, y ofrecer, abrir la boca, mi amor, y hacer así en cucharadita, tengo que analizarlo bien, entenderlo bien, y después de entenderlo bien, colocarlo en la diapositiva. Es un trabajo. No es sencillo, nada, copiar y ustedes no entienden, profesor, tal vez por ahí entender. La cosa es hacer una diapositiva que entiendan ustedes, ¿no? Y eso es lo que realmente yo estoy haciendo. Por eso esta mañana estaba viendo, en el hospital ya me conocen. ¿Qué hace el doctor? Paso visita y después estoy trabajando para la universidad cuando debía estar ahí con los pacientes. Entonces, creo que lo usamos demasiado y lo digo en general, cuidado que me digan verde o alguna cosa. ¿Ya? Ya. ¿Está entendido? Entonces, vamos a comenzar contracción en el músculo liso. ¿Ya? Fíjense, tenemos una comparación del músculo estriado y el músculo liso. Hemos avanzado al músculo estriado. El músculo estriado también es corazón, que no hemos visto, que lo vamos a ver por agosto, cuando estemos en cardio. Ahora solamente estamos en músculo. Pero es estriado, es músculo del corazón. Esto hemos visto que tiene sarcómeros. La estriación, ¿no?, que le da al músculo es la línea Z, por eso aparece con estrías el músculo, por ejemplo, músculo estriado. En cambio, el músculo liso no tiene la línea Z, no tiene la estriación. Si vemos al microscopio, vamos a ver que el músculo liso está compuesta por células independientes. Aquí se fijan que era una célula larga, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, son células pequeñitas, son células de 1 a 5 micras, pequeñas. Sin embargo, en los órganos están por miles de millones de celulitas que componen un músculo liso. Entonces, vamos a ver el tejido muscular liso. Ahora, el músculo estriado es de mayor diámetro, tiene más longitud. El control es voluntario en el músculo esquelético y voluntario en el corazón. La contracción es rápida y corta, se contrae rápido. En cambio, en el músculo liso es de menor diámetro, es pequeñito, igual la longitud, ¿no? El control es involuntario del músculo liso. Nadie controla el músculo liso. El músculo liso es autónomo. Lo controla el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y la contracción es lenta y larga. Y ahora vamos a ver por qué esa contracción es lenta y larga. Vamos a analizar por fisiología por qué la contracción del músculo liso es lenta y larga. ¿Ya? Esto es importante, por favor. El músculo liso prácticamente es parte de todos los órganos. Si no sus glándulas, por lo menos sus conductos, tiene músculo liso. Músculo liso tenemos desde la boca, tenemos la lengua, tenemos el esófago, tenemos el estómago, tenemos el intestino. El corazón, no el músculo estriado del corazón, sino las coronarias, ¿no? Las coronarias, ¿qué son? Arterias. Las arterias tienen músculo liso. Los esfínteres, todos los esfínteres, desde el esofágico, el vesical, todos tienen músculo liso. Y el músculo liso está controlado por el sistema autónomo. Vamos a ver eso. Entonces, es importante entender cómo funciona el músculo liso. Porque entendiendo el músculo liso, ustedes van a poder medicar. Es increíble, se puede medicar. Entiendo, lo que falta es esto.
ve la farmacopea, esto le va a hacer bien y le hace bien, porque no estamos hablando teorías, sino ya son libros que han sido reeditados 1000 veces y eso sí o sí va a suceder. Entonces es importante que entiendan músculo liso. Vamos a ver entonces músculo liso, pero es cortito dentro de la fisiología light, pero muy importante. Fíjense la capacidad de distensión del músculo liso. Esto que ven como globo es músculo liso. Intestino. Ahí fíjense que está como un globo. Y ese paciente ha entrado porque tenía vólvulo, ¿no? Quiere decir que el vólvulo es como una manguera, ¿no es cierto? Está pasando bien el agua, lo enroscan así y luego ya no pasa, ¿no? Eso es el intestino. El intestino muchas veces se da una vuelta así y ya no pasa y empieza a distenderse como esto. Si esto continuase, hay un reflejo, ¿es cierto? Primero de contracción, vamos a ver esto en fisiología, y luego de secreción. Y el paciente muere, hay que entrar a la cirugía, desvolvularlo, desenroscarlo, y vuelven a la normalidad. Entonces es bien, esa cirugía es muy importante y ustedes tienen que entender por qué. Entonces puede estirarse, fíjense el colon. Van a ver ustedes esos colons que van a ver aquí tenemos mucho por los valles cruceños, el megacolon chagásico, unos colones de este tamaño, ¿no? Entonces, el útero, cuando una mujer se embaraza, el uterino es menos que el puño, chiquitín. Pero fíjense cómo va distendiéndose hasta que es una petaca así. Imagínense el grado de distensión que puede tener el músculo liso. Es como una liga, ¿cierto? Entonces, la vejiga de igual forma. Entonces, es elástico, genera potencial de acción frente al estiramiento. Cuando se estira, genera potencial de acción. Entonces, cuando el músculo liso, ustedes están distendiendo el abdomen, están empezando a contraer y eso se siente. Y cuando la contracción es mayor, empieza a doler. Entonces, hay una contracción, ustedes saben que algo está pasando en su vasijita. Cuando se empieza a distender y la contracción forma paredes del músculo liso, está inervado por el autónomo. El potencial de membrana es menos 50 milivoltios, que ya hemos avanzado el potencial. Se contrae bajo diferentes estímulos. No siempre hemos visto que el músculo esquelético se contrae con inervación. En cambio, el músculo liso se contrae con inervación y sin inervación. O sea, el estímulo para la contracción no es siempre el nervioso. Hay otros estímulos químicos, locales, pueden provocar contracción. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver en fisiología. Y entonces ahí tenemos el estómago, estas fibrillas, ¿no es cierto? El músculo liso. Bien, entonces fíjense, si vemos nosotros una fibra muscular lisa, vamos a ver que está compuesta por cuerpos densos. Estos cuerpos densos van a leer allá cuando estén para el examen, pero yo voy a explicar cómo es un músculo liso. ¿Se acuerdan que teníamos el sarcómero que hace estriación al músculo esquelético? Entre línea Z y línea Z. El músculo liso no tiene línea Z, pero tiene cuerpos densos. Estos cuerpos densos hacen las veces como línea Z, porque de ahí nace ¿qué? La actina. Estos filamentos son filamentos de actina, y dentro del filamento de actina está la miosina. Entonces la miosina está al medio entre cuerpo denso y cuerpo denso, está la miosina. De igual forma que en el músculo esquelético también tiene sus cabecitas, ¿no?, que van a conectar con la actina para la contracción. Igual, lo mismo, pero está dentro, está disimulada ahí adentro, está la miosina, que es cadena gruesa, y los filamentos de actina. Entonces, cuando esto contrae los cuerpos densos y se va a contraer el músculo liso, ¿no? Entonces, aquí está su característica: no presenta estrías, no tiene línea Z, pocas mitocondrias.
El músculo esquelético tiene muchas mitocondrias porque es el que más realiza ejercicio. El músculo liso tiene pocas mitocondrias y sin embargo realiza ejercicio tal vez más fuertes que el músculo esquelético. Vamos a ver entonces por qué tiene menos mitocondrias, ¿no? Y no presenta troponina. Entonces hay diferencias claves con el músculo esquelético que la hacen diferente. Tanto macroscópicamente hemos visto los chinchulines, es más duro, ¿no es cierto? No es como la carne suavita, porque prácticamente son una conjunción de miles de millones de fibras musculares lisas que están conformando el chinchulín. Es lo mismo. Nuestro intestino de nosotros es igual que de la vaca, es lo mismo. Entonces uno puede hacer la comparación. Imagino que en histología han debido analizar, ¿no? Porque nosotros cuando yo he estudiado, nos han estudiado de la vaca, todo, y nosotros podemos estudiar eso. Lo mismo. Entonces, fíjense, aquí está ya una fibra muscular lisa, que ahí están sus cuerpos densos, ¿no? Dentro de la fibra muscular lisa, y ahí está su miosina, que es la que va a contraer sobre la actina, y los cuerpos densos se van a aproximar. Entonces, como muchos cuerpos densos se aproximan, de lo que es largo así, llega a ser así. Estos son los cuerpos densos, fíjense. Entonces los cuerpos densos, por la miosina, que se contrae sobre la actina, hace que la actina se contraiga, los cuerpos densos se acercan y es como si estuvieran una amarre, ¿no? Porque los cuerpos densos están unidos a la membrana celular. Entonces, fíjense cómo se produce la contracción. La contracción del músculo liso es mucho más potente que la de la contracción del músculo esquelético. El 80% de su tamaño se achica. Entonces, fíjense, lo que es así, el 80% es pequeñito el músculo liso. Entonces, tiene una gran capacidad de contracción, ¿no? Aquí está la explicación. Los filamentos de miosina, la miosina está sus filamentos, sus cuerpos, ¿no es cierto? Sus puentes cruzados, que son las cabecitas que conectan con la actina, son lateropolares. ¿Qué quiere decir? Que por un lado están a los polos, pero también lateralmente. Entonces, cuando se contrae no solamente los polos, también de forma lateral. Entonces, lateropolares. Por eso todo el músculo liso se achica, todo, tanto de longitud como de ancho, se achica el músculo liso. ¿Ya? Cualquier pregunta. Ahora fíjense en la membrana celular, aquí tenemos caviolas. Las caviolas son el equivalente del túbulo en T. ¿Para qué sirve el túbulo en T? ¿Para? Más fuertecito. Eso, para que el potencial de acción alcance a las fibras más profundas, ¿no? Pero en este caso, fíjense, las caviolas son pequeñas, como muescas nada más, pero esto equivale al túbulo en T. Por aquí generalmente viene el potencial de acción para activar por dentro la fibra muscular. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Entonces, el núcleo alargado. Tenemos dos tipos. Bueno, allá están las dimensiones, es pequeñita, está en lámina. La disposición del músculo liso dispone en láminas. Cuando ustedes comen la tipa gorda, la tipa delgada de la pasillada, van a ver que tiene una capa, otra capa, así, ¿no? Claramente se notan las fibras. Esas son las capas que tiene nuestro intestino. Está dispuesto en láminas, ¿no? Tiene respuesta a diferentes estímulos, ahorita vamos a ver. La inervación es especial, tanto el sistema autónomo simpático y el parasimpático, y dependiendo de la función, porque el simpático o el parasimpático pueden tanto estimular como inhibir, dependiendo de la función del órgano responde.
tenemos dos tipos de músculo liso. El músculo liso unitario y el multiunitario. Pueden ubicarse por el nombre. Unitario, están formando una unidad, músculo liso unitario. En cambio, el músculo multiunitario son diferentes fibras, es como si hubieran separado las células musculares lisas, ¿no? En cambio, el unitario es un bloque tan unidos entre sí que forman como una unidad. Entonces tenemos músculo unitario y multiunitario. Aquí tenemos más claro la diferencia. Fíjense, el músculo unitario, también llamado visceral, porque compone la mayor parte de las vísceras abdominales y torácicas, ¿no? Unitario. Forman capas o fascículos, está en el intestino, en los conductos biliares, uréteres, útero, vasos sanguíneos, ahí está el músculo unitario. Están formando como una unidad, ¿es cierto? En cambio, el músculo multiunitario son células musculares lisas separadas. Cada célula está inervada en forma particular. En cambio, el músculo unitario, fíjense, es un bloque y la inervación es general, es como se estimula solamente en la superficie y todo esto va a contraer. Entonces, es la diferencia, ¿no? Y el músculo multiunitario forma parte, que ustedes saben, son celulitas separadas para movimientos finos, ¿no? El músculo ciliar del ojo, que es un músculo pequeñito y puede, gracias a eso, el ojo hacer su función. El iris, la contracción del iris también es músculo multiunitario. Los músculos piloerectores de la piel, el músculo liso de la tráquea. Entonces son músculos lisos que están, la función prácticamente lo tienen separado. Ya no es como el músculo unitario que funcionan en bloque, contraen en bloque. ¿Listo? ¿Hasta aquí está entendido? Tanto unitario como multiunitario. Fíjense, en el músculo multiunitario, las fibras nerviosas entran entre el músculo liso y van inervando prácticamente en forma particular a cada fibra muscular. Pero en cambio, en el músculo unitario, la fibra no entra. Aquí tenemos los receptores, fíjense, donde descarga los neurotransmisores. Sin embargo, el músculo se contrae en bloque. ¿Por qué? ¿Han visto aquí en este músculo? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué particularidad ven entre las fibras musculares lisas? ¿Están conectadas? Están conectadas, ¿no es cierto? Están conectadas. Esa conexión no es solamente de un ligamento, nada. Esas conexiones son pequeños túneles, son pequeños conductos. Estos conductos conectan el citoplasma de un músculo, de una fibra con la otra fibra, esta con esta fibra, así van conectando el músculo, cada fibra muscular lisa. Esas conexiones se llaman gap junctions o conexinas. Esos gap junctions son como tubitos, ¿no? Dicho de otra forma, son conductos. Entonces quiero que entiendan que la contracción del músculo liso, van a empezar a entender desde ahora, de que la contracción hemos dicho que es lenta. Gracias a Dios, como todos somos iguales, todos hemos tenido vómitos, todos hemos tenido diarrea, todos hemos tenido cólico. Algunos les han quitado, como a mí, la vesícula. Tal vez algunos de ustedes ya la han operado, puede ser, no sé. Pero todos hemos sentido el cólico. El cólico, cuando ustedes sienten el cólico, viene el dolor, ay, me viene, ay. Después se va a relajar un cachito. Ay, va un momentito, ay, viene de nuevo. Es un ciclo, ¿no es cierto? Despacio. Comienza despacio. ¿Qué es el cólico? Es contracción. La contracción de músculo empieza a contraer, después suelta. Pero no es así. No es como el músculo esquelético rápido, no. Lento. ¿Por qué?
Porque cuando hay el estímulo, por decir, fíjense aquí, está derramando, son los neurotransmisores, aquí tienen los receptores. Los receptores van a hacer que se despolaricen, ¿no es cierto? Entonces, cuando se despolariza, digamos aquí despolariza, la despolarización, ¿qué es? La entrada de sodio, ¿no es cierto? O en este caso el calcio. En el músculo liso, lo que despolariza es el calcio, a diferencia del músculo esquelético. Fíjense, aquí se despolariza esta fibra y pasa aquí, se despolariza esta fibra, pasa aquí, se despolariza esta fibra, pasa aquí, se despolariza, se despolariza, se despolariza, y así va pasando a todos los... la despolarización pasa por los conductos que son los gap junctions. Entonces, es lento, porque aunque la contracción es milisegundos, pero como son miles de millones de celulitas, tarda de 3 segundos a 5 segundos la contracción, poco a poco, o sea, porque no se olviden que despolarización es igual a contracción. Entonces, conforme se va despolarizando, va contrayendo, hasta que todo se contrae, entonces ahí es donde se completa la contracción. Entonces, por eso tarda la contracción. Funciona como un bloque. Se despolariza en bloque, pero lentamente. Entonces, por eso. Y también es más fuerte la contracción en bloque que el músculo esquelético. Porque el músculo esquelético son fibras, ¿no es cierto? Que claro, forman su contracción, pero el músculo liso, en bloque, aunque son más pequeñitos, individualmente la fuerza es menor, pero cuando todos se unen, entonces la fuerza es mayor. Por eso no lo gana el músculo esquelético al músculo liso, no lo gana. El músculo liso sí o sí va a ganar. Y eso, como les digo, no hay forma. Yo siempre les doy ese ejemplo a mis alumnos. Cuando yo estaba haciendo, como ustedes, he llegado a obstetricia, había un bebito que estaba naciendo, que tenía circular de cordón. Circular de cordón tiene que ser operado porque conforme va saliendo se va ahogando porque está alrededor del cuello. Entonces, como ya hemos visto y se notaba alrededor del cuello, teníamos que hacerlo vivir hasta que lo lleven al hospital, ¿cierto? Entonces, me acuerdo que hemos hecho lo posible, inhibidores, no ha funcionado. Fuerza, entonces. La mano ahí en la vagina, porque estaba la señora con guante en la vagina, tratando de frenar el empuje del endometrio, del útero. El útero contraía. Y yo también, uno por uno, nos esforzamos para tener la fuerza, con toda nuestra fuerza. Nada, lo siento mucho. El útero, qué fuerza que tiene, nos ha ganado todo. Entonces el bebé finiquitó, no hubo caso, porque o se rompe o se ahoga, no hay más. Eso es una urgencia. Cuando hay eso, inmediatamente al quirófano lo abren y vive el bebé. Pero si está en un segundo, primer nivel, no hay quirófano, entonces se muere. ¿Ya? Entonces, ahí uno puede ver realmente que el músculo liso tiene una fuerza tan potente que no imaginamos cuando comparamos con músculo esquelético, muy humilde el músculo esquelético en relación al músculo liso por esto, porque ellas se unen y cada uno da una pequeña contracción y entre todas contraen pues un segmento, pero en este caso el útero es prácticamente toda la contracción uterina gana siempre al músculo esquelético. ¿Ya? Cualquier pregunta levantan la mano. ¿Ya? Doctor. Sí. Dime. Había una imagen que cuando se contraía parecía que había como una red que lo apretaba y aparecían como bolitas. ¿Qué era esa red? ¿Perdón? O sea, en una imagen aparece que un músculo liso que tenía una red, como si tuviera envuelto en una red, y cuando se contraía, se apretaba en esa red, digamos, como que no se expandía, y parecía un músculo como si tuviera varias bolitas cuando estaba contraído.
¿Esa red de qué estaba hecho o qué? Esos son los discos, ¿estás hablando del músculo liso? Sí. Por eso cuando estemos, levanten la mano. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Estamos aquí. No, más atrás. Era más atrás. Ah, ese. Ya lo había abajo, sí. Todavía abajo. ¿Esto que ves aquí? Lo de abajo. Ya. Si tú te das cuenta, aquí está estos nubulitos, son los cuerpos densos. Hemos dicho que el cuerpo denso hace las veces de línea Z. Entonces, aquí está la miosina y la miosina jala de la actina y esto se acerca. Al acercarse, como está unido a la membrana, entonces lo ajusta. Los cuerpos densos están unidos entre sí y a su vez están unidos a la membrana celular. Entonces todo se contrae, todo, tanto en longitud como en lateral. ¿Ya? Son los cuerpos densos. Esta red que tú dices son la actina y miosina, son el cuerpo denso con la actina y miosina que se está contrayendo. Aquí está relajadito, aquí está contraído. ¿Ya? Ahí está. Estamos listos, ¿no? Sí. Ya. Ahora vamos a ver aquí el gap punto. Fíjense. Aquí está el dolor abdominal que todos han debido sentir, ¿no es cierto? Y esto es bien clarito. Más se ve cuando ustedes vayan a la obstetricia. Las mujeres cuando van a tener hijos empiezan a contraer y hay que controlar cuánto contrae y cada cuánto contrae. Y eso lento, empieza poquito, empieza más hasta el final que lo saca el bebé, ¿no? Pero fíjense, normalmente si nosotros tenemos una contracción dependiente de estímulo neural, tenemos esto. De la cabeza viene el estímulo por la médula espinal y va el potencial de acción. Aquí despolariza a esta célula, que sería un miocito liso, ¿no? Esta célula muscular se despolariza y este es gap junction. ¿Qué son los gap junctions? Conexiones, son, por eso se llaman de conexinas, gap junctions, tubos por donde pasa el impulso aquí. Despolariza, pasa aquí, despolariza, pasa aquí. O sea que, fíjense, a partir de aquí, todo lo demás se pasa. Ya no es necesario estar nuevamente despolarizando esto, despolarizando esto. Ahí gastamos ATP, porque ustedes saben que en cada despolarización actúa, entonces ya no gastamos ATP. Una sola vez aquí estimulamos con gasto de ATP, pero lo demás se pasa, directamente se pasa de una célula a otra la despolarización. Y conforme avanza la despolarización, está avanzando la contracción. Y aquí están las conexinas, ¿no? O gap junction. Así está en reposo y está abierto. Entonces fíjense, este es el LIC y este es el LIC. Entonces está unido por aquí. Cuando viene la despolarización, pasa por aquí, ¿cierto? Y entra al otro, así. Entonces de esa forma la despolarización es lenta, pero más fuerte. ¿Ya? Eso por las uniones. Por las uniones, por los gap junctions. El gap junction es una belleza. Hay cosas que no imaginamos cómo funcionan, pero está bien pensadito que con poca energía se pueda contraer gran cantidad. La diferencia es que no es rápido, es lento, porque aunque rápidamente pasa, pero son miles de millones, entonces ahí se tarda segundos. Les he traído esto, es la primera aproximación
que no estamos estudiando en vano. Fisiología es medicina. Por eso es que no se enoje el que se aplace, el que no, lamentablemente, no va a probar si no sabe física. Eso es lo que estamos hablando, son células del estómago, son células de aquí del uréter, músculo liso. El detrusor, músculo liso. Importante, los esfínteres. Los esfínteres de todas partes, esofágico, ureteral, anal, todo es músculo liso. No está bajo control de nosotros, está bajo control del sistema autónomo, ¿ya? Excepto el voluntario que vamos a ver en gasto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esto que ven aquí, que es la vesícula biliar, músculo liso. Entonces, la vesícula biliar van a ver que hay un reflejo que vamos a aprender, que ante toda distensión hay contracción. Entonces, cuando esto se distiende, ¿qué pasa? Se contrae. ¿Y cuándo se distiende? Cuando se llena. No, pero sale pues cuando se llena. Cuando se obstruye. Cuando se obstruye, porque normalmente esto se llena, se contrae y sale la bilis. Pero si hay un cálculo, se tapa aquí el cálculo, nada. Entonces empieza a distenderse y la distensión va a provocar contracción. Cuanto más se distiende, más contracción. Y finalmente, fíjense, tanta contracción que provoca inflamación. Porque la contracción produce, en cada contracción hay hipoxia celular. Entonces empieza a inflamarse esta parte y después todo esto. Por la hipoxia, porque el músculo liso se contrae una y otra vez y la hipoxia empieza a provocar, vamos a ver, inflamación. Entonces, se inflama de tal forma esto, que cuando ustedes tocan al paciente, así nomás le tocan, ¡ay! Grita. Está inflamado totalmente. Y todo por la contracción del músculo liso, ¿ya? En cada contracción, cuanto más obstruido, contrae peor y es el dolor lo que provoca esa contracción muscular, ¿cierto? Pero también intestinal, aquí también el músculo liso. Entonces ustedes saben, cuando han comido algo y no se ha digerido, empieza a contraerse, ¿no es cierto? Y empieza a molestar, ay, me está, ¿no? Le lleva al baño, etc. Entonces la distensión va a generar un reflejo de contracción. Pero también tenemos en los vasos. Fíjense, es un vaso sanguíneo. Bueno, les echaré otros dibujitos más adelante. El vaso sanguíneo se contrae por músculo. Tenemos músculo que está alrededor de la luz del vaso. ¿Por qué hay hipertensión? ¿Por qué hay hipertensión? ¿Ah? Porque si este es un vaso, atiendan por favor, y por aquí hay un flujo normal de sangre, y hay un tipo, aquí empieza a haber una vasoconstricción por alguna razón. Entonces, ¿qué va a pasar con esta sangre? ¿Va a pasar normal? No, va a pasar pero apenas, y el resto va a empezar a acumularse y eso va a provocar aumento de la presión hidrostática en las paredes. Y esto es lo que provoca hipertensión arterial. ¿Qué es lo que está contrayendo aquí? Músculo liso. Entonces nosotros, para poder tratar la hipertensión arterial, tenemos que relajar esto. Relajamos esto y chao, hipertensión, porque pasa la sangre normal. Por eso es importante entender la acción, la forma, por qué se contrae el músculo liso, cómo nosotros podemos intervenir. Ahora tenemos en Farmaco una belleza de medicamentos que nosotros podemos manejar y funciona bien. Todos nuestros cerebritos de nuestro hospital manejan a la perfección Farmaco. Miren, son los más buscados en Santa Cruz y los tipos están, si quiere nomás. Quiere que esté, entonces me aguanta. Pero llega tarde, entonces no vengo. Listo, me voy.
porque son 3 gatos que tenemos que son especialistas, los demás son generales. Entonces, funciona bien sus tratamientos porque manejan la fisiología y manejan los medicamentos. Entonces tenemos que manejar, ¿ya? Eso vamos a aprender, fíjense, en los vasos sanguíneos, todo, hasta en el ojo. Para poder realizar un fondo de ojo hay que hacerlo dilatar, porque no, el reflejo no deja, ustedes alumbran, se cierra, ¿ven? Para que uno pueda ver en el fondo de ojo la retina, el oftalmólogo pone unas gotitas para que se dilate. Entonces puede ver, todo es músculo liso. Y ahí ustedes van a manejar, van a poder ver el fármaco, van a entender dónde actúa el fármaco, qué hace y pueden elegir. Porque no es lo mismo, uno que otro son diferentes, porque tienen diferencias. A mí me pusieron gotitas en el ojo por hacer un examen que es ciega, no puedo hacer una hora porque sí, no podemos hacer que Estos son una comparación en la contracción del músculo liso y el músculo estriado, ¿cierto? Esta comparación, fíjense, el ciclado de los puentes cruzados, quiere decir la contracción que tiene la cabecita de la miosina sobre la actina es lento, 10 a 300 veces más lento que el músculo esquelético, pero la fuerza es mucho mayor, o sea, la fuerza que tiene es mucho mayor porque son mayor cantidad de neuronas, de miocitos que están contrayéndose. Poca necesidad de energía. ¿Por qué? Porque solamente donde se produce el estímulo, ahí se produce el gasto de energía. El resto no, por eso que está calculado que se usa 1 ATP por cada ciclo. O sea, fíjense, el libro lo dice así. Entonces es bajísima el nivel de energía que se necesita para la contracción del músculo liso. Hay lentitud en el inicio de la contracción y también en la relajación. Entonces fíjense, de 50 a 100 milisegundos más que el músculo esquelético, y el tiempo total de contracción de 1 a 3 segundos. Estamos hablando de segmentos de músculo liso. Tarda en pasar la despoblación de 1 a 8, por eso se hace segundos. En realidad son milisegundos, micras, 3 a 5 micras, imagínense, ¿no? Pero llega a tardar hasta 3 segundos. La fuerza máxima de contracción es mayor que el músculo mayor en el músculo liso que el músculo esquelético. 4 a 6 kilos por centímetro cuadrado, lo que es de 3 solamente en el músculo esquelético, o sea, prácticamente lo dobla. El mecanismo de cerrojo facilita el mantenimiento prolongado. ¿Qué es el mecanismo de cerrojo? Cuando se estimula la contracción, una vez que se ha estimulado, se cierra en ese nivel el lugar donde se ha estimulado y el resto se realiza por sí mismo porque pasa de célula a célula. Ya no vuelve atrás, mecanismo de cerrojo, una vez que se estimula, todo ese segmento se va a estimular. Todo miocito, en este caso toda célula muscular lisa conectada, se va a contraer. Entonces, garantiza una contracción máxima de menos estímulo bajo constante, menos consumo de energía. Eso es el mecanismo de cerrojo. Y recupera su fuerza, también tarda en recuperarse, ¿no es cierto?, en relación al músculo esquelético. Ese es un resumen de la comparación que hace el libro de Guyton de los dos tipos de músculo que estamos hablando. Esto es lo que tienen que tener en cuenta cuando hay algún tipo de dolor, cuando hay un tipo de alteración en algún lugar donde hay músculo liso. Para eso tienen que saber macroscópicamente dónde hay músculo liso. Para eso han avanzado anatomía, histología también. Ahora estamos viendo solo la función, ¿no? Pero el músculo liso se contrae por estimulación nerviosa, simpático y parasimpático. Se estimula por hormonas. Las hormonas, la acetilcolina, la adrenalina, noradrenalina, estimulan el músculo liso, ¿cierto? La distensión de la fibra. Esto ya no depende del estímulo neuronal. Simplemente que haya algo, porque generalmente son conductos que cuando se tapa, se dilata y produce contracción. Entonces,
toda dilatación va a producir un reflejo de contracción del músculo liso. Entonces la distensión de la fibra produce contracción. Los cambios químicos en el ambiente de la fibra, o sea, en el conducto va a haber cambios. Entonces vamos a ver que gérmenes que entran tanto en el tubo digestivo o ureteral provocan cambios químicos y eso también estimula la contracción. Como es un mecanismo de defensa. Vamos a ver eso en el sistema del tracto gastrointestinal. Es un mecanismo de defensa. El tubo digestivo, cuando hay algo que está ahí químicamente que no debe estar, lo trata de sacar. Y al tratar de sacar, aumenta la contracción, ¿no? Es el origen de la diarrea cuando uno se contamina, cuando come algo contaminado, ¿ya? El músculo liso no tiene troponina. ¿Se acuerdan que el músculo esquelético tenía troponina C? El calcio actuaba eso para que junto con la tropomiosina se den lugar a los cuerpos, espacios activos para que se produzca la contracción. Aquí no tiene, pero tiene en cambio la calmodulina, y esta calmodulina va a provocar la activación de una miosina sinasa de cadena ligera, y eso generalmente va a provocar la contracción. Entonces vamos a ver, fíjense, aquí está, este es el nervio. Este nervio puede ser parasimpático o simpático. Los dos tienen esta configuración. Tienen los receptores en el músculo liso y ahí tenemos de segmento a segmento, vamos a ver las varicosidades en el simpático, el autónomo, que van a descargar o noradrenalina o acetilcolina, dependiendo de cuál es la fibra nerviosa. Y van a provocar, fíjense en este caso, ¿no? Aquí la acetilcolina normalmente produce la constricción y relajación por delante, ¿no? Esa es la ley del intestino que vamos a ver en gastro. Pero conforme avanza, se dilata y esa dilatación va a provocar contracción. Entonces eso va a avanzar hasta el final, ¿no es cierto? Todo está pensado y funciona a las mil maravillas, por eso están aquí ustedes sanitos, ninguno está con contracción anormal, todo está en su lugar como debe estar. Y así tiene que ser, hasta que seamos viejitos y Dios nos lleve, ¿ya? Cualquier pregunta, levantan la mano, no me digan después de que he pasado la diapositiva. Quiero que entiendan esto. Esta es una célula muscular lisa. Aquí está como redondo, ¿no? Pero imaginen que es una célula muscular lisa. Esta célula muscular lisa es esta que vamos a ver aquí, fíjense. Esta de aquí. Fíjense. Esta es la célula muscular lisa y esta es la misma célula muscular y ahí está por donde entra sus canales, etcétera, etcétera. Esto mismo vamos a ver aquí, solamente para mostrar, ¿no? Entonces fíjense, en la célula muscular lisa, la presencia del calcio intracelular provoca la contracción, el calcio. Y para que entre calcio puede ser una hormona que se conecta con su receptor y va a provocar la entrada de calcio. Puede ser un canal activado por voltaje y entra el calcio, o puede ser una hormona o un ligando, canal activado por ligando. En todos los casos lo que va a aumentar es el calcio, y el calcio intracelular del músculo liso, de la fibra muscular, va a provocar contracción. Entonces, para que no contraiga, ¿qué hay que hacer? Inhibir la entrada de calcio. Hay que inhibir la entrada de calcio, ¿no? Y dentro de los inhibidores, algunos actúan aquí, otros actúan aquí, otros aquí. Ustedes tienen que elegir uno, modular solamente el dolor, por ejemplo, tapar algún canal y el otro mantenerlo. Por ejemplo, el de las hormonas hay que mantener porque es lo que normalmente el sistema nervioso manda, pero hay que inhibir estos canales activados por voltaje. ¿Qué es el canal activado por voltaje? Es la distensión. La distensión, cuando empieza a distender, empieza a producir potencial de acción y se activa toditos por voltaje. Se van activando, se van abriendo los canales y se produce la entrada de calcio. Entonces, eso tenemos que inhibir con que vamos a cerrar este canal con, bueno, van a ver multipromurodiosina, todo es copolamina, van a estudiar el próximo año. Cada medicamento
cierra un canal y dice ahí en su prospecto, este medicamento cierra los canales de calcio a nivel de la musculatura intestinal, no tiene efecto sobre la musculatura renal. Entonces ustedes tienen que saber dónde actúa, y cómo van a elegir. Si no saben fisiología, ¿qué cosa van a hacer? Van a hacer barbaridades, van a dar medicamentos y el paciente se va a morir o se va a enfermar peor, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Por eso fisiología es básico, ¿ya? No me miren mal los que se aplacen. Has visto, el examen ha estado sencillo, han aprobado prácticamente, creo ahora un 70-80%, me alegra mucho, pero el 30% que no ha aprobado, cúlpese a sí mismo, tal vez se están enamorando. El enamoramiento en la universidad perjudica. He visto por ahí algún enamorado que anda siempre así papachando. Perjudica. Es bien difícil enamorar y al mismo tiempo estudiar. Tienen que dejarlo a un lado y leer solamente, ¿ya? Entonces esto está entendido, ¿no es cierto? Que entra el calcio y produce la contracción. Un poquito más vamos a avanzar un tiempo. Entonces, aquí tenemos cómo se produce la contracción, ¿no? Aquí entra en juego la calmodulina en vez de la troponina. Entonces, fíjense, el calcio se une ya no a la troponina como en el músculo esquelético, se une a la calmodulina. Esta combinación de calmodulina y calcio va a activar a la miosina de cadena ligera, que va a activar y que las cabecitas de miosina se fosforilen, y eso va a provocar la contracción. Aquí se produce. Pero este dibujo que está aquí, que no se ve, lo tengo en grande. Entonces vamos a ver ahora en grande. Ahí está. La contracción, entonces, atiendan por favor, fíjense. El estímulo que ha provocado la entrada de calcio. El calcio entra, pero el estímulo también abre el retículo sarcoplásmico, que es minúsculo, pero tiene calcio en el músculo liso. Sale del retículo sarcoplásmico y entra calcio de afuera. Ese calcio se une a la calmodulina. Calmodulina, calcio. Entonces la calmodulina está inactiva cuando no hay calcio. Cuando el calcio entra, entonces ya se activa aquí. Calcio, calmodulina, activado. Esto va a activar la miosina ligera de cadena ligera, la va a activar en una enzima activa, y esta enzima activa va a fosforilar la cabecita de miosina, y la cabecita de miosina va a contraer. Eso es lo que se produce, la contracción, y ahí tenemos la contracción del músculo liso. Esto que estoy hablando está aquí, ¿no? Aquí está el calcio entrando, sale el retículo sarcoplásmico, se une a la calmodulina. Entonces, activar la miosina sinasa de cadena ligera es esta. En sus siglas en inglés, miosina sinasa de cadena ligera, le hace activa. Aquí se ha activado, ¿por qué? Por la calmodulina con el calcio. Eso ha activado esta enzima. Y esta enzima, ¿qué hace? Va a fosforilar. ¿Qué quiere decir fosforilar? Le provee de ATP a esta miosina. La miosina tiene su cabecita, tiene un lugar donde se conecta con el ATP, pero está vacía. Y ellos van a hacer que el ATP se conecte y se produce la contracción. Eso es todo, no es gran cosa. Pero esto explica, ya vamos a ir agregando de la fisiología light, algunos detalles que ahora van a entender. Pero si esto tiene que estar entendido, ¿ya? ¿Está entendido? Ya, sigamos. Denme 5 minutos más. ¿Está bien, no? ¿O tienen algo? Ahora fíjense, esta es la relajación. Una vez que se ha producido la contracción, se activa la bomba de calcio. El calcio sale del líquido extracelular al líquido extracelular y vuelve también al retículo sarcoplásmico. Y al retirarse el calcio, se separa de la calmodulina. La calmodulina llega a estar solita y por tanto es inactiva, porque la calmodulina se activa solamente con calcio. Cuando se sale el calcio, se inactiva.
Como se inactiva, ya no hay quien estimule la contracción y entra en juego la miosina fosfatasa. La miosina fosfatasa va a activar va a sacar la miosina fosfatasa, que es una enzima, va a sacar el fósforo. El ATP lo va a desfosforilizar, fíjense, y lo va a dejar una miosina inactiva. Entonces, una vez que le quita la energía, se relaja. Entonces tenemos la relajación muscular. ¿Quién no ha entendido? Levanten la mano. Aquí está todo. Aquí está de nuevo. Repito. Cuando y en eso quedaríamos jóvenes, hemos terminado la lección. En eso quedaríamos jóvenes. Vamos a vernos mañana. Mañana no, el lunes. Vamos a terminar esto, ¿ya? Lo hicimos en pero para 0.1 que falta ya no tiene sentido. Además, para que alguien tenga lección también. Miren, esto es simplemente volver a leer nada más, ¿ya? Hasta aquí quiero que lo tengan entendido.